Hola Isela, aquí yo entretenida pensando que todavía no estamos en vivo y ya estamos en vivo y a todo color. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias a Dios, bien bendecida y en victoria y pues contenta de estar aquí otro martes más, con el favor de Dios. Y qué bueno que podemos cada martes estar aquí en Ministerio Mujeres de Impacto. Es un gozo poder saludarles en este día hermoso, caluroso, acá hasta 110 grados en el desierto. Pero como estaba diciendo el domingo, cuando estaba dando los domingos en la iglesia, cómo me encanta que vivimos en el desierto y nosotros podemos ofrecer de esa agua viva. Nosotros somos aquí, en Templo Victoria de las Asambleas de Dios, donde Isela y yo pertenecemos. Estamos como en un oasis en medio del desierto, porque llega esa palabra Mm. viva, poderosa, que nos alienta, que nos da fuerzas para seguir adelante, a pesar de los climas tan fuertes que están, ¿no, Isela? Así es, cada vez me sorprende más porque digo, ay Señor, ¿cómo es que podemos vivir en este calorón súper termonuclear, como dicen, ¿verdad? Pero solamente el Señor nos permite resistir y vivir y pues como dices, un oasis en medio del desierto, porque pues aparte, ¿verdad? Lo podemos ver también en las calles. Recuerdo cuando mi papá vino por primera vez aquí al valle. Decía, wow, dice, ¿cómo es que puede haber, cómo es que hicieron este desierto tan bonito? Decía, porque puedo mirar donde quiera fuentes, flores, palmeras, y para mi papá era algo como que novedoso por todo lo que habían hecho aquí en el valle. Sí, qué bonito, ¿verdad? Porque aquí en el desierto hay muchos árboles frutales como los mangos, las toronjas, las naranjas, las mandarinas. Yo no sé si ustedes conocen los guajes, pero también hay árboles de guajes. Esos los conocí allá en Guadalajara, pero hay diferentes de aguacates, hay diferentes árboles que se dan aquí y las hermosas flores. Yo no sé qué más árboles frutales hay. O los dátiles, ¿cómo no? Los dátiles. Palmeras, que tenemos las palmas de dátiles. Así es de que nosotros nos gozamos de estar aquí y luego alrededor tenemos las montañas aquí en el desierto. Y en las mañanas cuando me levanto y salgo a caminar, puedo alzar mis ojos y puedo decir, como dice la palabra del Señor en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, a las grandes montañas que tenemos Sí. aquí. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y qué gozo es vivir aquí. Fíjense que aquí donde vivimos, mucha gente viene a vivir acá por 6 meses a disfrutar sus vacaciones, medio tiempo del año acá. Alguna gente viene de diferentes países a disfrutar aquí donde nosotros estamos en el desierto, específicamente en esta área. Tenemos muchos turistas y nosotros vivimos todo el año aquí, no necesitamos, como quien dice, salir para mirar todas estas bellezas que el Señor nos regala. Qué hermoso, ¿verdad? Gracias a Dios que no estamos en un desierto donde están los puros cactus y Sí. las serpientes, Y a las sí. arañas y que aquí hay coyotes. Aquí también tenemos coyotes, tenemos a los venados cimarrones o borregos cimarrones que están tan hermosos. Tenemos a los gatos que parecen como tigres, gatos monteses grandes. Así es de que está bien bonito aquí. Luego tenemos una cascada que está aquí junto a la montaña. Qué hermoso es donde vivimos, la verdad. Qué alegría que el Señor nos trajo aquí. ¿Dónde tú conociste a Jesucristo como tu Salvador? ¿Aquí en el desierto? Bueno, aquí fue donde me entregué más al Señor, pero en Mexicali. De chica me lo habían presentado, recuerdo yo tenía unos, ¿qué sería? Unos 5 años cuando unas vecinitas nos invitaban cada sábado a llenarnos de la palabra. Y yo me acuerdo que nosotros le decíamos, hermanas, hermanas, y cada sábado nos daban la palabra y nos daban una bolsita de dulce, pero era como que nomás yo pienso que ahí en ese momento recibimos, pero no fue como hasta cuando ya llegué a lo que es aquí en el valle, que fue cuando ya me confirmé más y ya empecé a congregarme.
Así que Qué prácticamente tremendo. aquí fue donde vine a conocer más del Señor. Ujú, Wow, qué tremendo. Bueno, a través del tiempo, de los años, no solamente tú, pero a muchas personas, a mí también me pasó que hemos oído de la palabra y la ujú, palabra se está sembrando en nuestros ujú, corazones porque Dios es tan hermoso. El Señor Jesucristo dice en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor que no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. así Entonces, es. el Evangelio, el poder del Evangelio, es predicado por todos los lugares y nosotras tuvimos la bendición de escuchar la palabra, de oír, pero cuando ya decimos y hacemos un compromiso con nuestro Señor Jesucristo y reconocemos que yo soy pecadora, que por mi Ujú, culpa es que yo debía de morir por mis pecados, por mis transgresiones. Mi pecado es errar al blanco. Entonces, estamos errando al blanco porque no estamos haciendo como debemos de ujú, hacer. ujú. Y cuando ya reconocemos, hey, yo como yo digo, la he regado, no he hecho bien. Entonces, cuando uno reconoce que Jesucristo sin pecado, sin tener ni inocente, sin tener ninguna culpa, Él dio su vida en rescate por todos nosotros. Y cuando reconocemos eso, soy pecador, necesito un Salvador. Y cuando viene Jesucristo y nos limpia, wow, ahí marca la diferencia Así en es. un antes y en un después. Porque todos podemos decir, oh, Dios siempre me ha amado, yo siempre he amado a Dios. Pero sí, Él siempre nos ha amado, Él nunca deja de amar a la humanidad. Pero depende de nosotros que sí querramos abrir nuestro corazón y aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Mesías. Y ahí es cuando Él hace la diferencia. Yo sí sentí una diferencia grande, Isela, cuando de un antes y un después. ¿Y qué de Sí. ti? Definitivamente también, definitivamente, este, el Señor me hablaba antes porque yo recuerdo que era una añoranza que yo me soltaba llorando y yo no sabía ni por qué. Pero yo pienso que ya el Señor me estaba hablando, pero como dice usted, no era como que todavía uno se aferraba a querer vivir como, pues en el mundo. Y aún así el Señor con su misericordia, me quería, Isela, ya es tiempo, vente. Pero gracias a Dios el Señor tiene su tiempo y definitivamente vi esa diferencia. Vine como siempre lo he comentado, ¿verdad? La presencia del Señor fue cuando vino a llenar mi vida, mi corazón, ese corazón que antes se sentía vacío, que nada lo podía llenar, pero cuando vino a morar en mi corazón, en mi vida, fue completamente lleno, ya no era aquella desesperanza o aquel vacío que yo sentía, sino que yo necesitaba del Señor, yo necesitaba de esa fuente de esperanza, de esos ríos de agua viva en mi ser, así que cuando él llegó a mi vida, pues fue completamente diferente, ¿verdad? Aunque como siempre he dicho, seguimos en ese caminar y en ese seguimiento que estamos con luchas, pero ahí vamos adelante con la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Así que, pues fue, sí, definitivamente sí fue algo tremendo, algo, la diferencia fue totalmente grande. Que te transforma, te cambia tu vida, la verdad. La verdad que sí, porque ese vacío que uno carga toda su vida, el Señor viene y lo llena y nos da esa identidad de hijas y hijos de Dios. Entonces es una transformación completa. Dice la palabra del Señor que cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, nos hace nuevas Amén. Ujú. criaturas. Entonces, una transformación tremenda, diferente. Y qué bueno es nuestro Dios que nos ama. Y bueno, aquí estamos para decirles eso, que Jesús te ama, Jesús siempre te ha amado y desde siempre Él ah, tenía en sus pensamientos a ti y a mí. Y aquí está para hablar de ese tema nuestra hermana Isela hoy en este día, porque en este mes
pusimos, ¿cuál es el tema, Isela, de este mes? El tema es Él piensa en ti y está basado al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Así que nos gozamos con este versículo. Es algo que la verdad que Él siempre piensa en nosotros. Amén, amén. Bueno, muchas gracias a todos los que nos se están conectando, que están mirándonos cada martes, también a los que nos miran después. Muchas gracias por conectarse aquí con nosotros en mi página Guadalupe Martínez o en mi Ministerio Mujeres de Impacto. Cuando me estoy agachando y estoy así mirando, es porque estoy tratando de compartir la página. También la compartí con la página de Leti Euyoki. Muchas gracias por permitirnos hacerlo cada martes en la página y hizo Dios a la mujer. Y es una bendición estar aquí con cada una de estas páginas y estar compartiendo la palabra de Dios, hablándoles del amor de Dios. Y eso es lo que queremos hacer. Ya tenemos un poquito más de 5 años y nuestro único deseo es que le conozcas a Jesucristo como tu Salvador personal. Y si ya le conoces, como siempre lo digo cada martes, que crezcas en el conocimiento y en la gracia de Él. Queremos serles de bendición por este medio y todo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y como dije al principio, nosotros pertenecemos aquí con la iglesia en Catedral City de Templo Victoria con los pastores Alex y Rita Najar. Me recuerdo, Isela, que cuando nos llamó la pastora Liliana Salcedo en ese llamada de grupo, a ti y a las otras niñas y a mí, y nos ofreció el salir en la radio. Y yo ya estaba saliendo en la radio aquí en el en Coachella Valle, con la pastora Julieta compartiendo la palabra de Dios, de mujer a mujer. Cómo me encantaba estar saliendo ahí compartiendo la palabra aquí en nuestro bello Coachella Valle. Y a veces también compartía para los matrimonios. Me acuerdo que una vez la hermana Mercedes llegó y me dijo, hermana, hoy no la oí, y luego llegó otra hermana también, me dijo, hermana, y personas que yo no sabía que estaban oyendo la radio, y ahora no habló de los matrimonios, ¿qué pasó? Y wow, qué bueno, tras que uno no sabe qué alcance hay o hasta dónde llega la palabra. Bueno, nos llamó la pastora Liliana y nos ofreció salir en Mexicali. Y como mi esposo Tony es de Mexicali, ahí nació, ahí creció, pues él es el que se puso más emocionado que yo porque estaba bien contento de que se pudiera predicar la palabra del Señor. Pero nosotros, como tenemos cobertura, pues yo fui y pregunté al pastor, a nuestro pastor Alex Najar, y le dije, pastor, nos están invitando a tal hermana, y somos un grupo y nos están invitando a salir en la radio. ¿Usted qué dice? ¿Qué piensa? ¿Qué le parece? Y me dijo, mija, si es para predicar el evangelio, adelante. Y bueno, con la cobertura de nuestros pastores, estamos aquí, ya vamos pasaditos de 5 años, y yo doy muchas gracias al Señor porque he oído diferentes testimonios y sé de cómo el Señor les habla a las personas y cómo les anima esta palabra y me gozo. Siempre me anda gustando ir a diferentes lugares, oír la palabra, ir a llenarme, a ser bendecida. Y estaba en San Luis Río Colorado y estaba un congreso de mujeres ahí y ya lo comenté la otra vez, en una ocasión, que cuando ahí en ese templo donde estaba el congreso, es grande el templo y tienen un comedor y tienen su cocina ahí y estaban vendiendo comida y pues yo fui y estaba haciendo línea, y cuando yo fui a pagar me saludó la hermana que estaba, había varias cajeras, y la que me tocó me dijo, hermana Lupe, ¿cómo está? Y yo la quedaba mirando y yo decía, ¿de dónde la conozco? Yo quería, porque conozco a varias. Pues a bastante gente, pero de ella no me recordaba. Y bueno, saludos si me estás mirando, mi hermana.
y me dijo, hermana, yo la miro todos los martes en Ministerio Mujeres de Impacto y cómo me gozo. Y dije, wow, gloria a Dios, que allá estaba la hermana diciéndome y entonces ya la pastora voltea y me dice, hermana Lupe, la de ahí. ¿Cómo está? Bendiciones. Y yo, wow, me quedé sorprendida de que me conocían por este medio, pero gloria a Dios, eso es lo que queremos. Sí, No amén. nomás de bendición, ah, sino Local. seguir, ajá, no nomás nosotras, pero hasta donde llegue y con Hasta las donde personas llegue. que Sí, invitamos siempre. amén. Estamos bien agradecidos porque aquí no estamos juntando ni ofrendas ni haciendo nada de eso y todas las personas que he invitado a compartir la palabra del Señor o algún testimonio, con mucho gusto han venido de voluntarios y Isela y yo estamos bien agradecidos con cada uno porque han sido de mucha bendición a diferentes personas y como digo, no sé hasta dónde es el alcance, pero gloria a Dios por ello. Y bueno, sin más, saludos a todos, compartan la página, por favor, y le voy a dejar el tiempo a Isela, que ella trae la palabra del Señor. Dios te bendiga, Isela. Muchas gracias por ser esta columna aquí en Ministerio Mujeres de Impacto y por siempre traer una palabra de parte del Señor. Dios te bendiga y Dios te use. Amén. Dios les bendiga, pues como siempre muy contenta y agradecida con el Señor por la oportunidad, ¿verdad? Que nos da el de dar este mensaje, ¿verdad? El mensaje de la palabra del Señor y pues que el Señor pone ese deseo en nuestro corazón y que Él nos utilice como un instrumento para su gloria y su honra. Y pues en este mes, ¿verdad? Como ya dijimos, el Señor ha puesto en el corazón de nuestra hermana Lupe el tema de Él piensa en ti y es basado en el libro de Jeremías 29, capítulo 11, ¿verdad? Que nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperáis, ¿verdad? Entonces, es un tremendo tema, ¿verdad? Pero yo quiero primeramente leer este pasaje y me gustaría leerlo desde en el capítulo 29 desde el versículo 1 hasta el capítulo 14 para ver un poquito de lo que es el contexto. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 29 dice, estas son las palabras de la carta del profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Ilicias, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y decía, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comer de frutos de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arroje, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Padre Celestial, en esta tarde venimos ante ti agradeciéndote, Señor, por lo bueno que tú has sido, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú vas a poner en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que esta palabra penetre, Señor, en el corazón de todos aquellos que estén escuchando, Señor. Úsame, Señor, como un instrumento para tu gloria y tu honra, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues estamos viendo, ¿verdad? Este libro de Jeremías, capítulo 29, ¿verdad? Que nos dice que porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis, ¿verdad? Vamos a leer un poquito, vamos a ver un poquito del contexto que nos habla acerca de Jeremías 29:11. Primeramente nos dice que el libro de Jeremías fue escrito en los años 601 a 580 antes de Cristo y fue escrito, ¿verdad?, para Judá desde Jerusalén. El profeta Jeremías vivió una época triste en la historia del pueblo hebreo. Durante esta época, ¿verdad?, el pueblo del reino de Sur o Judá fue llevado por Nabucodonosor a la cautividad en Babilonia. Aunque Jeremías se quedó en Jerusalén, él escribió con autoridad en cuanto a la seguridad del juicio de Dios sobre un pueblo pecaminoso, como también de la grandeza del amor divino. La obediencia de Jeremías, ¿verdad? En este libro de Jeremías revela los desafíos que tuvo que pasar para buscar, entender y cumplir los propósitos de Dios en su vida. Aún después de que él decidió obedecer a Dios muchas veces o tuvo muchas presiones y persecuciones que fueron y cayeron sobre él, preguntándose él si en realidad había hecho lo correcto, cosa que muchas veces nosotros nos preguntamos si en realidad hacemos los correctos, ¿verdad? Entonces, este libro de Jeremías nos invita, ¿verdad?, a que conozcamos más acerca de lo que significa servir a Dios aún en tiempos difíciles, ¿verdad? Muchas veces cuando nos preguntamos o cuando hemos pasado por una situación y nosotros le preguntamos al Señor o oramos al Señor o decimos, Señor, ¿por qué estamos pasando por esta situación? ¿Por qué no nos respondes? ¿Por qué no estás ahí cuando estoy pidiéndote que necesito salir de esta situación o por qué me estoy enfrentando ante esta situación? Porque muchas veces, ¿verdad? Tenemos que pasar por muchas situaciones que no nos van a agradar, pero muchas veces nos preguntamos, ¿por qué tanto, Dios? ¿Por qué tanto tenemos que pasar por estas situaciones? Pues déjame decirte que Dios nos conoce y nos ama tanto que Él tiene mejores planes para nuestra vida. Eso es lo que nos dice en Jeremías 29:11, ¿verdad? Nos da una promesa que Él tiene planes perfectos para nosotros, para nuestros planes imperfectos. Él tiene planes perfectos para nuestros planes imperfectos, que a pesar de que podamos ver la luz en la oscuridad, Él ya conoce, aunque nosotros nos sentamos que no miramos nada, él ya conoce nuestro destino y sabe lo que va a pasar, aunque nosotros nos encontremos en lo más profundo del hoyo o que nos más bien nos sintamos, ¿verdad? Estar en lo más profundo del hoyo, ¿verdad? Él ya conoce el plan, él ya conoce nuestro final y lo mejor, ¿verdad? Que él ya conoce lo que él nos conviene, ¿verdad? Entonces, precisamente en este versículo nosotros podemos ver que ante este pueblo, ¿verdad? Este pueblo que nos habla en Jeremías 29, que era el pueblo que había sido pasado por cautividad, que habían sido llevados cautivos de Judá a Babilonia. Pero quiero primero explicarles lo que significa la cautividad. Cautividad es la experiencia, ¿verdad? De pueblos o personas que han sido llevados cautivos
por guerras o conquistas, ¿verdad? O sea, quiere decir que han sido tomados, ¿verdad? De su pueblo o del lugar donde están y han sido llevados a otras ciudades, a donde hay otras culturas, otra manera de vivir, otra manera de hacerse las cosas. Entonces, este pueblo fue llevado en cautividad, ¿verdad? Hacia Babilonia. ¿Por qué fue llevado este pueblo? Pues porque ellos anteriormente Dios les había hablado y les había dicho, ellos estaban en pecado, ellos estaban en idolatría, entonces ellos estaban viviendo algo que no era conforme a la voluntad del Señor. Entonces Dios permitió que ellos fueran cautivos y fueran llevados a Babilonia porque Él tenía planes para ellos. Dios quería hacer algo de ellos grande, pero necesitaban pasar por cierta situación, en este caso la cautividad, para poder entender el propósito de Dios en sus vidas, poder hacer un cambio por lo que ellos estaban haciendo, que no era algo agradable al Señor, ¿verdad? Entonces, ellos era un pueblo que estaba herido, que como les dije, fueron trasladados a Babilonia, ellos se encontraban en derrota, la ciudad fue completamente destruida, pero ellos no se encontraban en la mejor situación, pero fue ahí donde Dios les dio esta promesa. Y en esta promesa podemos ver que Dios está en control ante cualquier situación, que las intenciones y el pensamiento y los pensamientos y propósitos de Dios son perfectas, nada que ver con nuestros pensamientos o con lo que nosotros pensamos o nuestros propósitos, porque Dios, Él piensa más allá de lo que nosotros podamos pensar. Él conoce nuestro diseño y nuestro propósito y que aunque la respuesta a nuestras situaciones no sean contestadas tan pronto y en el momento que nosotros queramos, él ya tiene un plan y un propósito que va a ser mucho mejor que el que nosotros podamos creer, ¿verdad? Nuestros momentos más oscuros son los que van a forjar nuestro carácter. Por eso es que a veces tenemos que pasar por esta situación. Nosotros muchas veces no pensamos por qué estamos pasando por cierta situación, pero el Señor ya conoce, ya sabe por qué estamos pasando por eso, porque Él quiere hacer algo grande y maravilloso en nosotros. Tal vez en ese momento no vamos a encontrar la respuesta o tal vez en ese momento, ¿verdad? Vamos a sentir... Nos vamos a sentir hasta muchas veces solos. Vamos a sentir, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no me contestas? Por qué no hablas? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me das la respuesta a esto? Pero Dios nos da una promesa que nos ha dicho que Él no nos va a dejar, que Él siempre va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos dice, oh, yo no nada más voy a estar contigo en las buenas, pero en las malas te voy a dejar. No, Él nos ha dicho que Él va a estar con nosotros todos los días, que Él no nos va a desamparar y que Él va a estar con nosotros, pero siempre el Señor tiene un propósito en medio de cualquier situación. La palabra de Dios nos dice en Romanos 8:28 y sabemos, ¿verdad?, que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que Dios tiene un propósito en nosotros, ¿verdad? Él desde que nos conoció, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él nos escogió, ¿verdad? Y Él ya tenía un propósito para cada uno de nosotros. Nosotros no somos casualidad, como siempre lo he dicho, Él nos escogió desde miles y miles y miles de células, ¿verdad? Y fuimos interceptados, fuimos fecundados, ¿verdad? Y desde ese millones, no fueron miles, fueron millones de células y después fueron siendo miles, después centenares, décimas y así hasta que quedamos nosotros únicos que fue fecundado y entonces aquí estamos. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía un propósito. Él ya decía desde esas millones de células que están corriendo por ahí queriendo alcanzar y fecundar. Ahí vas tú, hijo mío, en aquel que voy a hacer algo grande en ti. Entonces, el Señor ya nos da esa promesa desde con tiempo, ¿verdad? Ahora,
Dios también toma de cada una de nuestras situaciones algo bueno para hacer algo bueno en nosotros, ¿verdad? Desde que estábamos en el vientre, como les decía, ya Él ya nos conocía, Él ya sabía lo que quería hacer con nosotros, Él ya sabía por todas y cada una de las batallas que nosotros teníamos que pasar. Él también sabía y sabía las victorias que pasamos y que afrontamos para formar algo precioso para su gloria y su honra, ¿verdad? Se nos dice que un diamante, ¿verdad? Tiene que ser pasado por diferentes etapas, por diferentes situaciones para hacer, para formar ese diamante puro y lindo y brillante. Al igual que una vasija que va a ser perfeccionada o que va a ser, perdón, que va a ser formada, tiene que llevar, tiene que ir, ¿cómo se dice? Formándola hasta que quede perfectamente bien. Y de igualmente esas vasijas muchas veces se queda un poquito como mal doblada, la tiene que romper el alfarero y volverla a hacer hasta que quede perfectamente a como el alfarero lo quiere. Entonces Dios es nuestro alfarero y de igual manera, ¿verdad? Él nos va llevando por esas situaciones para irnos formando conforme a su perfecta voluntad. Él quiere diseñarnos correctamente. Así por eso Dios nos pasa, así como como les decía, las vasijas, ¿verdad? Que las pasan por el fuego y que van siendo diseñadas y perfeccionadas. Así el Señor, ¿verdad? Nosotros nos pasa de la misma manera por diferentes situaciones para perfeccionarnos, pero de esa manera, de esas veces que, aunque dentro de las perfecciones son dolorosas, es el momento, ¿verdad? En que Él obra en medio de ese proceso o él está en control. Lo podemos ver en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4 nos dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, ¿verdad? Entonces vemos que dentro de ese proceso el Señor quiere hacer algo grande. Entonces, de la misma manera, el Señor por eso los estaba llevando a esa cautividad al pueblo de Judá, ¿verdad? A Babilonia. ¿Por qué? Porque él quería hacer algo grande y maravilloso en su pueblo. ¿Por qué? Porque recuerden, ¿verdad? Que ellos estaban viviendo en idolatría, ellos estaban adorando a otros dioses y haciendo muchas cosas que a Dios no le agradaban. Entonces tuvo que llevarlos a esa cautividad para poder obrar en ellos, para hacer esa vasija nueva en ellos, para poderlos amoldar conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, durante esa situación que ellos pasaron, ¿verdad? Hubo una transformación, ¿verdad? De igual manera sucede en nosotros. Cuando nosotros hay un proceso que muchas veces es doloroso, como les digo, casi muchas de las veces, ¿verdad? El proceso no va a ser algo que nos va que va a decir, ay, qué lindo, me encantó pasar el proceso. Al final vamos a darle gracias a Dios por el proceso que pasamos, pero mientras estamos en el proceso nos va a doler, vamos a vivir situaciones que no nos va a gustar, pero más sin embargo, ¿verdad? Dios siempre va a estar en control. Cuando el pueblo fue llevado a cautividad a Babilonia, Dios les dijo que tenían que pasar por 70 años para hacerlos volver a Jerusalén, la ciudad de la paz. Ahora vemos en esta situación, ¿verdad? Que Dios no les dijo, oh, en este momento los voy a animar y los voy a sacar y ahorita voy a hacer lo que ustedes me están pidiendo de regresarlos de nuevo a donde ustedes estaban. No, Él les dijo que tenían que esperar 70 años, ¿verdad? Para poder verlos de nuevo regresar a Jerusalén. Les dijo, ¿verdad? Una respuesta contraria. Al contrario, dijo, ustedes van a quedarse aquí, ¿verdad? Para que aquí van a cimentar casas y van a vivir, van a ser sus hijos, van a hacer casas, inclusive les dijo que hasta tenían que orar, ¿verdad? Por Babilonia, siendo que a veces te quedas, ay.
tendría que orar por aquel que me hizo daño, pues bueno, el Señor, ¿verdad? Quería hacer algo grande, Él quería enseñarles algo grande, ¿verdad? Que tenían que someterse y tenían que aprender algo, algo nuevo que Él quería dejarles saber, ¿verdad? Que tenían que ellos hacer, no la voluntad de ellos, sino la voluntad de Dios, porque al final Dios les daría la promesa de regresarlos a, a Jerusalén, ¿verdad? Entonces les dice que ahí edifiquen casas, que las habiten, que se casen, que tengan hijos y que estos a su vez se casen y que procuren la paz, porque si en Babilonia está en paz, pues ellos también vivirían en paz, ¿verdad? Para ellos, pues era esto algo lejano de cumplir, pero para Dios era algo que ella tenía planeado. En esta situación nosotros podemos ver que Él responde con procesos, que Dios responde con procesos que cambian nuestras vidas, ¿verdad? Que hay transformación dentro de los procesos, hay una transformación en nuestro corazón. Muchas veces, como les decía, no vamos a encontrar la respuesta rápida, ¿verdad? Pero debemos de confiar en ese proceso y ponérselo en las manos de Dios, porque sabemos que Dios tiene cosas mejores preparadas para nosotros, ¿verdad? En los momentos de calamidad, no sé, tal vez en este momento, ¿verdad? No podemos entenderlo y nos podemos preguntar por qué esta situación, Dios, por qué Dios no nos contesta, como les había comentado, pero ahí es donde Dios tiene ese el momento y el tiempo exacto que es cuando nos va a convenir recibir las respuestas a nuestras oraciones. Él va a saber en qué momento Él va a contestar a nuestras oraciones. En segunda de Corintios 4:17 nos dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. A mí me encanta este versículo, ¿verdad? Porque nos explica, ¿verdad? De qué manera nosotros vamos a estar pasando por aflicciones, ¿verdad? Porque dice, porque esta breve tribulación momentánea, ¿verdad? Porque no es algo que va a durar toda la vida, ¿verdad? Va a producir, dice, va a producir un excelente y eterno peso de gloria. O sea que vamos a pasar por una situación, ¿verdad? Es una leve situación pasajera que no va a durar, pero después de eso vamos entonces a ver, ¿verdad? Que debimos de pasar por ese proceso para poder haber sido transformados, para poder haber sido llevados hacia el lugar o hacia donde el Señor quería llevarnos, ¿verdad? A veces necesitamos pasar por esos procesos para entender las situaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, en Moisés, ¿verdad? Él nos dice de qué manera él tuvo que pasar diferentes procesos, ¿verdad? Cuando él tuvo que recordemos que los hermanos lo vendieron, lo vendieron a Israel, ahí estuvo, perdón, en Egipto, después ahí hasta lo juzgaron de que quería violar a la esposa de Faraón y fue encarcelado, pero después por todo lo que estuvo pasando Moisés tuvo un propósito. Al final, ¿verdad? Ya hasta él pudo rescatar a su familia del hambre. Entonces, y sobre todo, ¿verdad? Al dar el perdón a sus hermanos. Entonces vemos que todo Dios tiene un propósito y en nuestras vidas Dios forma un propósito a partir de las tempestades que podemos pasar. El deseo de nuestro Dios es el de renovarnos en medio de la prueba. Pues muy fácil sería, ¿verdad?, que nos quitara de la situación por la que estamos pasando, pero pues no habría ningún resultado ni ningún beneficio para nosotros. Él desea que en medio de estas aflicciones nosotros seamos transformados, que seamos limpiados en el proceso, que seamos renovados desde nuestro interior, desde lo más profundo de nuestro corazón. Y Él lo desea porque sus planes son buenos y perfectos y no de calamidad, ¿verdad? El propósito de Dios es que a través de estos procesos seamos alineados, restaurados a la voluntad de Dios. Él nos dará la paz al final. Al ser transformados a su voluntad y su propósito, debemos de esperar, que nosotros debemos de esperar para alcanzar esta bendición, ya que va a ser en el tiempo de Él y no en el de nosotros.
Recuerdo, ¿verdad? Que cuando nosotros orábamos por aquella libertad para mi hermano, ¿verdad? Que estaba pasando en una situación y nosotros nos desesperábamos y decíamos que ya queríamos que él saliera y ya queríamos que él estuviera fuera y le orábamos al Señor y eso no era la voluntad del Señor. El Señor tuvo su tiempo y su tiempo fue perfecto, ¿verdad? Para la libertad de mi hermano. Él supo cuándo, en qué momento y por qué lo hizo. Entonces, después le dábamos gracias a Dios, ¿verdad? Porque no era el tiempo de nosotros, sino era el tiempo del Señor. Y durante ese tiempo el Señor hizo una transformación, no tanto en la vida de mi hermano, sino en la vida de todos nosotros, ¿verdad? Porque nos hizo el depender más del Señor, el de que nuestra fe se creciera más, porque dependíamos totalmente del Señor y creíamos que Él iba a hacer la obra, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿verdad? Durante esta transformación, ¿verdad? Dios nos promete que no va a ser algo fácil, ¿verdad? Como les decía, es algo que nos va a doler, es algo que durante estas transformaciones es algo que duele, no es algo que va a ser fácil, pero en todos los procesos, recordemos que los procesos son dolorosos. Cuando el pueblo de Judá estaba en exilio en Babilonia, el propósito de Dios fue que ellos fueran transformados y restaurados, ¿verdad? Porque como le decía, recordemos que ellos estaban viviendo en una situación pecaminosa de idolatría y estaban haciendo otras cosas que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ellos recibieron este castigo, como quien dicen, de ser exiliados, ¿verdad? A Babilonia porque Dios quería hacer algo en ellos, quería transformarlos, quería renovarlos, quería cambiar su corazón. Es por eso que Él permitió que durante estos 70 años ellos fueran restaurados, transformados, que sus corazones fueran cambiados para un propósito divino. Ahí su fe fue verdadera, fue real. Durante el exilio, ¿verdad? Ellos aprendieron a buscar a Dios con todo su corazón. Así les decía en el capítulo, ¿verdad? En el versículo donde decía, cuando me busques con todo con todo tu corazón. Entonces, es por eso que ellos tuvieron que pasar por esos 70 años, porque ellos tenían que ser transformados, ¿verdad? Pero sobre todo, buscar a Dios de nuevo, ¿verdad? Dejar todo aquello que era la idolatría, todo el pecado, ¿verdad? Y buscar de nuevo a Dios, buscar de nuevo con todo corazón, volver a buscar a Dios. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo que a veces sucede cuando nosotros atravesamos por un proceso difícil. Él desea que lo busquemos, ¿verdad? Para enfrentar cualquier problema que estemos pasando, ¿verdad? Él quiere ser el primero a quien tú recurras, ¿verdad? Él quiere que cuando tú pases por cualquier situación, que tú lo busques a Él, que tú pases la prueba junto con Él, ¿verdad? Así como a Dios. Perdona, al pueblo le dio ahora sí que que tenían que pasar esos 70 años para que lo buscaran. Muchas veces el Señor es el deseo que lo busquemos con todo nuestro corazón y muchas veces los procesos son los que nos va a hacer que nos acerquemos más a Él y que los busquemos más, ¿verdad? Con nuestro corazón. Él quiere que que tú tengas esa convicción, ¿verdad? De que Él está ahí para escucharte en medio de tu necesidad. Cuando pasamos las pruebas es cuando nuestra fe crece y cuando vemos esa respuesta por parte del Señor, pero como les digo, muchas veces no van a ser esas respuestas que nos van a agradar o muchas veces no van a ser como nosotros pensamos, porque Él ya tiene un propósito o Él piensa en nosotros y los pensamientos de Él es mucho mejor que los de nosotros, ¿verdad? Pero cuando nosotros esperamos en Él y ponemos nuestra confianza en Él, Él nos da un mejor fin a cada una de de nuestra situación. Y muchas veces, ¿verdad? Aunque no sabemos el por qué estamos pasando por los procesos, deberíamos de preguntarnos qué es lo que quiere al pasar por ese proceso, ¿verdad? Muchas veces decimos, ¿por qué, Señor? Pero más bien deberíamos de preguntarnos, ¿para qué, Señor? ¿Para qué debemos de pasar por ese proceso? Una persona decía, oh, yo me siento bendecido y yo sé que el Santo está conmigo porque yo no he pasado por hospitalización, porque yo no he pasado por enfermedad, porque yo no he pasado por este y por el otro. Y en mi corazón decía, no, al contrario, gloria a Dios cuando tienes que pasar
estas diferentes situaciones porque Dios, ¿verdad? Te hace ver la situación y para que tengas esa compasión y esa empatía hacia los demás porque tú ya sentiste por lo que tú ya pasaste y tú ya puedes decir, aquel que estuvo en el hospital, Señor, ahora entendí por qué yo estuve en el hospital, porque ahora me permites tener ese corazón de poder sentir lo que la persona siente. Señor, si yo ya pasé por esta situación que no fue buena y que tú me alcanzaste y me sacaste de ahí, pues entonces yo puedo tener ese testimonio para levantar al otro que tal vez esté pasando por la misma situación. Es por eso que el Señor, ¿verdad?, nos permite pasar por diferentes procesos, por diferentes pruebas, porque Él tiene un propósito a través de esas pruebas. Ahora, mientras pasamos, lo más hermoso, ¿verdad? Es que mientras pasamos por el proceso, vivimos en la esperanza, ¿verdad? Que Él obrará conforme a su perfecta voluntad, ¿verdad? Cuando ya hemos pasado por diferentes procesos, ahora podemos confiar que Él hará conforme a su perfecta voluntad. Mientras pasamos por el proceso, no sabemos qué es lo que nos depara, pero sí podemos saber qué va a pasar cuando lo ponemos en las manos de Dios, porque cuando está nuestra confianza en Él, sabemos que Él nos dará lo mejor, Él nos dará lo que a Él le conviene y obrará conforme a su propósito. Él ya tiene trazada nuestra vida, Él ya la conoce, solo nos queda a nosotros confiar que Él obrará y mientras pasamos por este proceso, estemos por seguro que Él no nos va a abandonar, sino que Él nos va a acompañar en el caminar hasta que lleguemos al cumplimiento de lo que Él tiene preparado. Y mientras caminemos en este proceso, debemos de aferrarnos, ¿verdad?, a las promesas que Él nos da a través de su palabra, atesorarlas en nuestro corazón, sobre todo creerlas, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a confiar en Él si no sabemos, ¿verdad?, de esas promesas? Debemos de atesorar todas esas promesas que Él nos los da a través de la Biblia y poderlas poner en nuestro corazón para cuando podamos enfrentar esos procesos, entonces poder sacar esas promesas que Él nos da y así poder confiar y nuestra fe se va fortaleciendo más, ¿verdad? La Biblia nos da un sinfín de promesas que nos ayudan en el día a día ante los obstáculos que se nos presentan. El tenerla en nuestra mente y en el corazón es un arma en contra del enemigo, porque recuerden que muchas veces el enemigo, ¿verdad?, nos viene y nos quiere formar guerras, tanto en nuestra mente como en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros tenemos esas armas que son nuestras promesas que Dios nos da, podemos combatir al enemigo. Ahora, otra manera, ¿verdad?, es el orar sin cesar. Es necesario orar constantemente en medio del sufrimiento, ¿verdad? Debemos de buscar a Dios, así como lo hizo Jeremías. Cuando tenemos una comunicación directa con Dios, va a existir la esperanza. Entonces, mientras nosotros estemos en esa aflicción, ¿verdad? Debemos de orar. Recuerden, tenemos que tener nuestras promesas primeramente, pero para poder tener y entender nuestras promesas, debemos de leer la Biblia y al leerlas, atesorarlas y ponerlas en nuestro corazón. También orar sin cesar, pedirle a Dios que nos ayude, pero que sobre todo se haga su voluntad en este proceso que estamos pasando. Ahora, el seguir adelante ante cualquier situación que estemos pasando por cualquier adversidad y no veamos la respuesta, debemos de seguir confiando en lo que Él hará, ser obedientes a su palabra, continuar nuestro camino y siendo fieles a Él, ¿verdad? No desmayar o no decir, oh, porque estoy pasando. Muchas veces dicen, oh, pues según yo creía que iba a ser cristiano y que todo iba a estar muy bien y que ya nada me iba a pasar. No, el caminar en Cristo es algo que vas a encontrar obstáculos. El caminar con Cristo no es algo fácil. El caminar con Cristo vas a encontrarte con muchas piedras de que vas a tener que ir brincando, brincando. Yo decía, esto es como un partido de béisbol que estás como que cachando como el pitcher cachando ¿cómo se llama? Los dardos, ¿verdad? En cierta manera, pero es siempre seguir adelante, siempre caminar ante los tiempos difíciles, seguir persistiendo, seguir caminando, seguir
no parando, no parando, no parando, sino siempre adelante con la confianza puesta en Dios, ¿verdad? Con la confianza puesta en que Él obrará, en que Él piensa en ti en todo momento, en que Él no se olvida de ti, sino que ante cualquier situación que tú puedas estar pasando, Él tiene cuidado de ti y Él siempre piensa en ti y que sus propósitos son mejores y más grandes que los de nosotros. Por último, Jeremías 29:11 es una promesa para precisamente los tiempos difíciles, donde nos dice que Dios está en control, que Dios tiene un propósito en medio de la aflicción y que Él tiene planes de esperanza en medio de la prueba. Así que hermanas yo, y hermanos, yo los invito, ¿verdad?, a que ustedes sigan caminando. Sabemos que la lucha es bien grande, sabemos que los obstáculos es grande, que las situaciones que enfrentamos son difíciles, pero tenemos esperanza en Dios. En Dios hay esas promesas que nos ayudan a avanzar día a día. Hay que ponerlas en práctica, hay que buscarlo en oración y nunca desmayar. Y yo quiero orar por ti. Si en este momento tú estás pasando por alguna dificultad o por una situación, yo te pido y si tú sobre todo no tienes aquel Dios en tu corazón, aquel Jesucristo, quien es el que dirige nuestras vidas y que nos da esperanza, yo te quiero invitar en esta tarde para que oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta tarde. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú estás con nosotros ante cada prueba, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia es eterna, Señor, porque tú moriste por cada uno de nosotros, Señor, para el perdón de nuestros pecados, Señor, porque tú tienes un propósito grande sobre cada uno de nosotros y porque tú tienes un cuidado de nosotros, Señor. En esta tarde, Señor, yo pongo en tus manos a aquellas personas, Señor, que aún no te han recibido, Señor. Que seas tú entrando en su corazón, Señor, glorificándote de una manera especial, Señor. Sabemos que tú moriste en la cruz, Señor, por cada uno de nosotros, para el perdón de nuestros pecados, Señor. Y sabemos que tú resucitaste al tercer día y ahora estás sentado a la diestra de Dios Padre, Señor. Te ponemos en tus manos la vida de cada hermano, de cada hermana y de todos aquellos, Señor, que aún no te conoces, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Salvador, Señor. Reconocemos que tú eres nuestra esperanza en medio de la aflicción, Señor. Sabemos, Señor, que tú piensas en nosotros en todo momento, Señor, y que tus planes son perfectos y mejores que los de nosotros, Señor. Así que cada situación que podamos estar afrontando, Señor, sé tú, Señor, tomando el control, Señor, sé tú tomando la rienda, Señor, sé tú tomando el timón, Señor, y hágase todo conforme a tu perfecta voluntad, Señor, y nosotros vamos a esperar en ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, qué bonito mensaje, enseñanza de la palabra de Dios. Él piensa en ti, Él piensa en mí y lo que quiere Dios es lo mejor para nosotros, no lo Amén. peor, no lo negativo, sino quiere ayudarnos a salir adelante en cualquier prueba, en cualquier lucha. Él va con nosotros como Amén. poderoso gigante. Él es nuestro escudo, nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Qué hermoso es nuestro Dios. Pero nos Amén. suceden las cosas y Él sabe, como dijiste ese versículo que me encantó, que todas las cosas obran para bien para Amén. aquellos que aman a Dios. Bueno, pues saludos a cada uno de los que están aquí con nosotros. Está con nosotros la líder de nuestra iglesia de damas, Noemí. Y Masú, que todo el mundo la conoce por Mimi. Está nuestra hermana Anabel Patiño también, que es una bendición también en nuestra iglesia. Saludos también a Verónica Noriega, que nos manda saludos. También está Josefina Chiquito con nosotros. Está Tita Mendoza Ramírez. Ya mero viene para acá, Tita, porque nos va a traer dulces a vender y no sé qué más tanto hace. Que a ti ya estás antojada, ¿no? Y Sí, César. yo estoy esperándola.
Ah, ya oíste, Tita, te está esperando Isela. Está la hermana María Rodríguez también que nos manda saludos. Está Iris Piñero. ¿Cómo me gozo que Iris Piñero desde Uruguay nos acompaña? Muchos saludos, Iris. Y está María Rodríguez. Está nuestra hermana Alicia Sosa también. Y gloria a Dios por sus bondades, por sus misericordias y por cada una de ustedes que son estas mujeres de impacto en sus hogares, en sus comunidades, en sus iglesias. Y bueno, a seguir creyendo que Dios tiene lo mejor para nosotros, que vamos a tener una semana bendecida porque tenemos a nuestro Dios Todopoderoso con nosotros, que nos va a ayudar a salir adelante en Amén. cualquier adversidad, como estaba diciendo Isela. Qué tremendo, ¿no, Isela? Los pensamientos de Dios son para bien. Amén. Y él piensa bien para nosotros, pero a veces el enemigo como que nos quiere engañar y nuestros Ujú. pensamientos, como lo que estabas comentando, ¿verdad? Mm. Que no, todo lo que nos sucede, hay que ser agradecidos. Gracias, Señor, Amén. gracias. Y como dijiste, también me encantó, no preguntes por qué, sino para qué me están Ujú. sucediendo las cosas. Bueno, saludos a todos. Un gozo haber estado este martes 1 de agosto, no es el día primero, el primer martes de agosto, con nosotros. Y bueno, ahora van a estar participando con nosotros del grupo de Ministerio Mujeres de Impacto. Paola, la vamos a tener la semana que viene compartiendo la palabra del Señor. Invité a alguien más para que también nos traiga la palabra del Señor, una pastora que amo, que aprecio, y también ella va a venir a estar compartiendo la palabra del Señor. Y bueno, muchas gracias a todos. Si pueden, compartan la página. Isela. No, pues muchas gracias. Espero que este mensaje haya sido de bendición, ¿verdad? Es un mensaje que el Señor nos los da, es una promesa que Dios nos da, que Él piensa siempre en nosotros, así que, no se achicopalen, dijera, sino que todo lo contrario, sino que estamos en el proceso y recuerden que siempre el Señor tiene algo grande y maravilloso al final. Así que también comparten este tema, ¿verdad? El programa, ¿verdad? Compártanlo cada martes y siempre cada martes los esperamos de 6 a 7, recuerden, y pues aquí cada martes los vemos. Sí, un gozo estar con ustedes, un privilegio, un honor de estar compartiendo la palabra del Señor aquí en Ministerio Mujeres de Impacto, en mi página y en la página de Hizo Dios a la Mujer. Muchas gracias, bendiciones, cuídense, les amamos. No paren de ir a la iglesia, sigan yendo a sus iglesias, sigan apoyando, sigan adelante. Y yo sé que si tú tienes el deseo de un día de hacer algo así, el Señor te lo va a conceder, te va a dar la habilidad, el entendimiento, la sabiduría, porque no nomás Isela y nosotras las del grupo aquí, Ministerio Mujeres de Impacto, puede hacer eso. Ustedes también lo pueden hacer y compartir el poder del Evangelio a través de las redes sociales. Dios les bendiga, que pasen buenas tardes, bendiciones. Gracias. Bendiciones.